reacciones que se han producido a un año del decreto del gobierno de los Estados Unidos que califica a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de ese país. El presidente Barack Obama ha decidido renovar por un año la vigencia de este decreto. De esto vamos a estar conversando con el internacionalista Sergio Rodríguez Gelfenstein. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenos días. Sergio, ¿nos escuchas? Sí, estoy escuchando, no muy bien, pero escucho. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Bueno, quisiera que en principio nos dieras tus impresiones sobre la renovación de este decreto. ¿Qué consecuencias tiene, qué motivaciones tiene el presidente Barack Obama para renovar este decreto contra Venezuela? Bueno, eso es un acto burocrático, eso es solamente la renovación anual que va a seguir haciendo mientras siga intentando cambiar el gobierno en Venezuela. Las motivaciones son esas, las intenciones de un cambio político en Venezuela, aplicando una presión desde la primera potencia mundial, que por supuesto tiene incidencia en la cotidianidad de la política interna en Venezuela. Es una clara injerencia, pero la renovación es un mero acto administrativo, como ha venido renovando por 50 años el bloqueo a Cuba, como renuevan cada vez que vence las sanciones a Rusia. Son meros actos administrativos que no van a cambiar porque no hay un análisis en función de la toma de esa decisión, no hay un análisis en términos jurídicos ni en términos de la realidad, sino que es una decisión política totalmente. Ahora, se mantienen las motivaciones por las cuales el presidente Barack Obama hizo este decreto. Claro, se mantienen las motivaciones. En Venezuela hay un gobierno que no está subordinado al gobierno de Estados Unidos, y esa es la única motivación. ¿Por qué no hacer lo mismo con Arabia Saudita o con Qatar, donde hay una violación brutal de los derechos humanos, donde no existen instituciones democráticas, donde se asesina? ¿Por qué no lo hacen? Bueno, pero no vayamos tan lejos, Sergio. En México hay una situación gravísima de violación de derechos humanos. En Colombia en esta semana asesinaron a 2 activistas sociales. No hay ninguna declaración del gobierno de Estados Unidos, no hay ninguna manifestación. Entonces una motivación política, y esa motivación solo, como nos está demostrando en Argentina, solo cambia la política cuando hay un gobierno cercano y subordinado a sus intereses. No va a haber cambio mientras haya un gobierno en Venezuela distinto al que ellos quieren. Van a seguir renovando todos los 9 de marzo, como lo han hecho durante más de 50 años con el bloqueo a Cuba, y todavía hoy no lo quitan, a pesar de que hay una voluntad manifiesta por lo menos verbal, del presidente Obama de querer cambiar eso. No lo cambian. Sergio, en esta coyuntura, ¿qué importancia, qué peso puede tener en la coyuntura política venezolana y en el contexto latinoamericano esta situación? Mira, que se haya renovado no significa ningún cambio. O sea, si alguien pensaba que eso podía cambiar y que iba a cambiar la política del gobierno de Estados Unidos respecto a Venezuela, es sencillamente un soñador o alguien que está ajeno a la realidad. De manera que en ese sentido, quien haya hecho análisis o diagnóstico de repercusiones a favor o en contra, creo que está equivocado. Eso se va a mantener, como te dije al comienzo, es la manera de mantener una presión permanente sobre el gobierno de Venezuela en función de que actúe acorde a los intereses de Estados Unidos. Que eso signifique un apoyo a las políticas de la oposición venezolana, bueno, también lo significaron el reconocimiento de Carmona Estang en su momento, también lo significaron el apoyo al paro petrolero, también lo han significado todas las políticas que se han implementado en 15 años de agredir a Venezuela. Ahora es esta, hay otras, y tiene que ver con el ADN imperial, en que actúa con unos instrumentos en algún momento y con otros instrumentos en otro momento. Este instrumento que está utilizando ahora está unido también a las declaraciones del jefe del Comando Sur, que hizo hace unos meses,
O sea, hay un abanico de acciones que se ejecutan simultáneamente con el objetivo de tratar de producir un cambio político en Venezuela y instalar un gobierno que vaya acorde a sus intereses. En su momento, este decreto generó una gran reacción. En este momento, pues, en la Asamblea Nacional, donde hay un cambio en su composición política, se propuso un debate nuevamente sobre esta situación, el cual fue negado de plano. Y no ha habido, ni hubo el año pasado, ni ha habido este año un pronunciamiento claro de parte de la bancada opositora ni de los partidos políticos que componen la oposición en Venezuela, a pesar de que mucha gente que no necesariamente apoya el gobierno de Nicolás Maduro sí se pronunció el año pasado en contra de esta medida. Bueno, porque en Venezuela, más allá de las diferencias políticas, ha habido siempre un sentimiento nacional, un sentimiento patriótico. Por eso es que los chavistas tienen 5 millones de votos y fueron capaces de recoger 11 millones de firmas. Esa es una ecuación que ellos no han podido resolver. ¿Por qué son capaces de conseguir 11 millones de votos para rechazar este decreto del gobierno de Estados Unidos y no son capaces de conseguir la misma cantidad de firmas? Entonces eso es expresión de un sentimiento del pueblo venezolano en defensa de su soberanía, en defensa de su integridad y en defensa de un interés nacional y patriótico que lo tenemos en nuestro ADN, porque bueno, aquí se gestó la independencia de América Latina, aquí nació Bolívar, aquí se sacó el ejército de Venezuela solamente para combatir por la libertad de otros países, de manera que en el ADN del pueblo venezolano, esté hoy en la oposición o esté hoy apoyando al gobierno, sí hay un sentimiento patriótico y sí hay un sentimiento nacional, cosa que no existe en la mayor parte de la dirección de los sectores de oposición, que tienen un pensamiento alquilado, tienen una voluntad de subordinación a los poderes imperiales. Lo han manifestado no solamente respecto a Estados Unidos. Acuérdate lo que pasó con Guyana, cuando el propio candidato presidencial Capriles manifestó su apoyo al gobierno de Guyana en el diferendo. Entonces, cuando los intereses políticos de clase están por encima de los intereses patrióticos y nacionales, hay una expresión clara de cuál es la opinión respecto de a un logro extraordinario conseguido por la humanidad, que es el respeto a la soberanía, a la integridad territorial de los estados. Imagínate, cuando se está cuestionando algo como eso, que fue un paso de avance gigantesco, entonces estamos hablando ya de mentes retrógradas, ya no solamente en términos de la coyuntura política en Venezuela, sino que en función de intereses que tienen que ver con la propia humanidad, con la humanidad en general, porque son derechos consagrados incluso en la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sergio, en la coyuntura que hay en el continente, ¿crees que van a cerrar filas los países latinoamericanos con Venezuela? Bueno, ya hubo un pronunciamiento del ALBA, pero, por ejemplo, el año pasado coincidió el conocimiento de este decreto con la Cumbre de las Américas, donde todos los países le exigieron al presidente Barack Obama que derogara el decreto, solo con muy contadas excepciones. Este año, ¿crees que se va a renovar ese sentimiento de unidad latinoamericana alrededor de la defensa de Venezuela? Bueno, el único cambio que ha habido de la situación del año pasado a ha sido el cambio de gobierno en Argentina. El resto de los países mantienen los mismos presidentes que tuvieron el año pasado. En el caso de Argentina, un gobierno que después de haber tenido, mientras el gobierno anterior elevó los niveles de defensa de la soberanía y de respeto de la Argentina en el nivel internacional, en el plano internacional, hoy tenemos un gobierno que se arrodilla ante los fondos buitres, que hace perder toda importancia a la lucha
del pueblo argentino por las Malvinas, plegándose a las políticas británicas. Entonces hay una clara política de subordinación del gobierno de Macri a los poderes imperiales. Es probable que eso haga que no haya una unanimidad en el apoyo a Venezuela, pero sí no tengo duda que la mayor parte de los países van a calificar como lo calificaron el año pasado de este decreto de un desatino total respecto del gobierno de Estados Unidos. Sergio, un gusto conversar contigo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, que estés bien. Saludos. Era Sergio Rodríguez Helfenstein, consultor y analista internacional, con quien revisamos este tema que contra Venezuela. Bueno, eso es un acto burocrático, eso es solamente la renovación anual que va a seguir haciendo mientras siga intentando cambiar el gobierno en Venezuela. Las motivaciones son esas, las intenciones de un cambio político en Venezuela, aplicando una presión desde la primera. Sí, estoy escuchando, no muy bien, pero escucho. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Bueno, quisiera que en principio nos dieras tus impresiones sobre la renovación de este decreto. ¿Qué consecuencias tiene, qué motivaciones tiene el presidente Barack Obama para renovar este decreto a la seguridad nacional de ese país? El presidente Barack Obama ha decidido renovar por un año la vigencia de este decreto. De esto vamos a estar conversando con el internacionalista Sergio Rodríguez Helfenstein. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenos días. Sergio, ¿nos escuchas? La potencia mundial que por supuesto tiene incidencia en la cotidianidad de la política interna en Venezuela, es una clara injerencia, pero la renovación es un mero acto administrativo, como ha venido renovando por 50 años el bloqueo a Cuba, como renuevan cada vez que vence las sanciones a Rusia. Son reacciones que se han producido a un año del decreto del gobierno de los Estados Unidos que califica a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria